primeros 30 días definen tu cosecha. Vamos a hablar un poquito de germinación y de color sobre el manejo nutricional. Quiero hacerles una pregunta, ¿qué ven aquí? ¿Alguno que se anime a contestar? ¿Qué ven aquí? ¿Qué más? Dice que una cabeza del 10. Ok. Es una planta completamente dormida. Hay hojas formadas, meristemo, reservas de hormonas y todo esto esperando una sola señal. Así es como se ve un diente. Si se fijan, de hecho, cuando abran un diente de ajo ya trae sus 3 hojas. Y un punto donde quiero que hagan mucha memoria es la placa basal, la parte I. La placa basal es uno de los puntos más importantes en el diente del ajo. Si este se daña, puede ser que incluso que ya no germine el diente. También les quiero hacer una promesa. Les voy a compartir herramientas de diagnóstico y al final van a poder hacer un diagnóstico crítico de su cultivo. Ahorita vamos enfocados todavía a los primeros 30 días del cultivo. Ahora, primer pregunta, ¿por qué no arranca parejo? ¿Cuántos de ustedes no han visto en las parcelas que empieza por manchones? O decimos, es que la semilla más grande nació primero, o la pluma, y luego nos hacemos un montón de ideas donde no sabemos ni qué está pasando. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Otra cosa, ¿cuánto tiempo llevan sus bulbos de la semilla guardados en sus bodegas? ¿Desde cuándo los guardaron? Marzo, abril, de mayo, incluso algunos más tardíos de junio y no sé cómo salieron, ¿no? El diente ya sabe cuántas hojas va a sacar desde las bodegas. Esto, ¿a qué va? No lo decidió en la parcela cuando lo sembramos, lo decidió desde el almacenamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense, que nosotros le decimos comúnmente semilla. La diferencia entre una semilla es un embrión, un organismo nuevo con su propia información y empieza desde cero. Un diente en realidad es una yema, es un pedazo de la planta madre con hojas ya formadas y continúa creciendo después de esto. Entonces realmente es una yema de lo que ya hicimos en el trabajo anterior. Es una parte del ajo madre, por así decirlo. ¿Qué hay dentro del diente? Una hoja de reserva, de hecho hay 3, pero una hoja porque es la que brota. La hoja de brotación, meristemo y la placa basal. Son como las partes más importantes que vamos a ver del diente o lo que deberíamos estar un poquito enfocados a los dientes. Igual, se las presento de nuevo. ¿Por qué les hacía énfasis en la placa basal? Y las hojas que van a salir. También otra cosa, el índice de dormancia, no sé si lo llegan a monitorear. Luego hay semillas que están a menos del 30% de avance dentro del diente y se tardan más en germinar. ¿Qué es? Muchos decimos que es por temperaturas, otros decimos que todavía no le llega a su tiempo de dormancia. Como les decía, la semilla está esperando una sola señal nada más para activarse. También hay que tener en cuenta que podemos tener un desbalance hormonal dentro de la yema. Por eso hacemos el curado para activar o balancear las hormonas que ya tenemos. Hay 3 cosas que dependen de ustedes. La bodega, donde la van a guardar, el desgrane, que es un paso muy importante desde mi punto de vista, y la posición de siembra. ¿Qué pasa si lo siembran al revés? Y quién sabe si nace. O sea, sí empieza a hacer su brotación, pero ya que emerja, muchas veces ya no pasa. El desgrane, ¿por qué es muy importante el desgrane? No sé si ustedes han estado o lo han hecho, el otro día estaba ahí con Meños y estábamos desgranando una cabeza de ajo. A la hora de desgranar, lo que pasaba es que muchos o ya los golpean o los machucan o los parten de alguna manera más violenta, sin tanto cuidado, y no desprenden el diente de diente por diente, o al menos sacar al menos uno y luego sacar los demás. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos romper la placa basal. Entonces, lo más común, ya caparon el diente, o ya está rajeteado. Ahorita por ahí viene una foto de algo cuando pasa así. Y aquí pues ya va a batallar el ajo en germinar. ¿Qué es lo que necesita esa planta en las primeras 24 horas? ¿Alguien de ustedes se lo había preguntado o lo había comentado por ahí? Bueno, lo primero que necesita es oxígeno.
En las primeras horas el diente prácticamente arranca solo. El suelo todavía no puede ayudarle, solo puede estorbarle. ¿Qué pasa si le quitamos el oxígeno? No va a germinar. Al igual que nosotros, las plantas necesitan oxígeno como la base de todo su funcionamiento fisiológico. El agua por sí sola entra, no necesita un gasto de energía el diente para que entre el agua. El diente está más seco que el suelo, entonces por ende pues el agua se absorbe por la diferencia de gradientes, ¿no? Las membranas celulares recuperan su estructura, es lo que pasa. Primero se empieza a hinchar, se empieza a tomar su estructura normal antes de que fuera secado. Las proteínas se rehidratan, las enzimas se activan, las mitocondrias vuelven a funcionar y arranca la respiración. Esto ya es energía disponible donde va a empezar el diente, donde realmente el cultivo va a arrancar. ¿Por qué oxígeno y no fertilizante? La respiración obviamente necesita oxígeno y aquí como nota se los pongo alrededor de 6 moléculas de oxígeno por cada molécula de glucosa. Vamos a hablar un poquito de la fisiología de cómo trabaja entre las enzimas y hormonas y un poquito de esos temas para entender un poquito qué hace dentro. Bueno, la glucosa se quema por completo o absorbe, es una reserva de energía a fin de cuentas, lo que va a hacer la planta. El oxígeno viene del aire de los poros en el suelo. Todos estamos de acuerdo que el suelo en su composición debe tener una parte de oxígeno. El riego saturado desplaza el aire y no nada más el riego, ahorita vamos a ver otra cosa. No es un problema del fertilizante que se aplicó, por ejemplo, de base, que ustedes usan bases. ¿Qué pasa si el suelo está mojado y aún así el agua no entra? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué puede pasar? Voy y reviso mi cultivo y está mojado o está todavía saturado y no está entrando o no se están hinchando las yemas. ¿Cuántos de ustedes no han monitoreado una semilla a los 15 días y todavía está dormida? Bueno, una yema, un diente. No es solo que le falte agua, esa agua está retenida por sales. Desgraciadamente en toda la zona tenemos ya una problemática fuerte de sales. Entonces el sodio por un lado desplaza completamente los poros de aire y desplaza algunos más nutrientes, lo que hace una capa dura que no deja que entre. Si le pusiéramos un número, esa es la cantidad de megapascales que necesita para que entre dentro del diente, o la fuerza que hace el suelo, el agua. El umbral de ajo, que está registrado desde el 99, desde el 94 y el 99, la máxima conductividad que soporta o tolera un ajo es 3.9. Nada más un dato aquí importante, este número está hecho para un ajo adulto o para una etapa fisiológica adulta, no para el inicio. Al inicio son muy sensibles. De los monitoreos que hemos hecho durante estos años hemos visto que abajo de 1.5 empiezan a germinar bien, de 1 a 1.5 germinan muy bien, después de 1.5 empiezan a batallar, cuando hemos subido a 2, a 2.2 ya se empieza a ver un letargo en la germinación. La conductividad eléctrica de su análisis casi nunca es de extracto de saturación. ¿A qué voy con esto? Luego muchos laboratorios no ponen que es 1 a 1, o ponen 1.2 o ponen 1.5. ¿En qué les va a afectar? En que muchas veces esta conductividad realmente es 3 veces más de la que les reportó el análisis. ¿Qué es lo mejor? Pues estar monitoreando en campo. Nosotros hemos estado monitoreando mucho y luego el análisis, nada más me ha tocado ver una vez que el análisis estaba en 0.8 y en extracto saturado o ahí en sitio ya mojado estaba en 2.5. O sea, de hecho, si se fijan, fue 3 veces más. ¿Qué pasa con uno que nos reporte 2, que nos reporte 2.5, 3? Ya vamos a estar en niveles que la planta, desgraciadamente, ya no tolera. Ahora, la semilla, la yema, va justo donde se acumula la sal. ¿A qué se debe esto? Bueno, el INIFAP, justo de aquí, recomienda que es de 3 a 5 centímetros tapado. Algunos de ustedes nada más es una capita de lo mejor de hasta 1 centímetro, que está bien, en el manejo pues ya se ha ido mejorando. En su tiempo el riego rodado, o la humedad más que nada, sube por capilaridad. Al hacer un riego pesado se va a concentrar en el punto más alto. Entonces, en el punto más alto es donde vamos a tener más sales y por ende más conductividad, que va a hacer que el ajo detenga su proceso de germinación o lo alargue, ¿sí?
La franja máxima, como les decía, pues es donde va a estar el diente y la solución no siempre es más agua. ¿Cuántos de ustedes han visto que pasa eso en los ajos? Por ejemplo, aquí, ¿ustedes creen que esto es por sales, en general, un suelo con sales alta, o por sodio? Aquí va la diferencia entre salinidad y sodicidad. Del lado derecho mío, del lado izquierdo suyo, es un suelo con salinidad alta. Salinidad puede ser sodio, puede ser cloro, puede ser... Pero la salinidad, a fin de cuentas, es el conjunto de un anión con un catión. ¿Esto qué es lo que está pasando? Estos ajos, de hecho, ya tenían sobre unos 120 días, si no me dejas mentir, Inge, cuando empezamos a ver esos ajos. Y el problema de aquí es que, para empezar, el agua ya tiene bastantes sales y una conductividad alta. Entonces, llega a la tierra y ¿qué es lo que pasa? Que el agua se empieza a evaporar y deja las puras sales. Del otro lado tenemos un problema de sodicidad. Es el penetrómetro, el compactómetro que cargo, está yo creo de este tamaño. Para que se den una idea, ahí no entraban ni 5 centímetros. Entonces, regresándonos a la diapositiva anterior, este problema es de sodio. Hace que el suelo, las primeras capas del suelo, se compacten y creen ese terrón grande. Entonces va a batallar más el diente en germinar. Aunque sea muy buena semilla, ahí se va a batallar en germinar. ¿Qué hace el sodio? Hace una costra arriba, el suelo se sella y al secarse se forma esa tapa dura. Una de las mejores formas pues es ir monitoreando su riego, ¿no? O sea, un riego con láminas chicas que esté humedeciendo y pueden ayudar un poquito. Eso donde todavía las sales los van a dejar hacer algunas maniobras, por así decirlo. El diente va a gastar sus reservas y ya no va a haber una oportunidad nueva de que salga. Se gasta todo lo que va dentro del diente, que es la reserva, y ahí queda el diente. También por eso tenemos algunas fallas. Abajo los poros sellados, el agua entra lento y se encharca, o vamos a ver que la desborda y se va a la calle, o no está simplemente donde la queremos, a pesar de tener la cinta y el diseño del riego bien, ¿no? Esto lo que hace pues es estar a fin de cuentas asfixiando el diente. Igual, se los presento de nuevo, es un suelo sódico en este caso, donde no necesariamente tenemos una conductividad alta, nada más hay mucha presencia de sodio como tal, por cloros con sodio o cualquiera de sus variantes que pudo existir ahí, incluso también mucho yeso, azufre con calcio, también pudo haber pasado eso y ya se está reteniendo el sodio ahí. De la física del suelo al calibre que se vende, la compactación o la dispersión por el sodio, podemos ver las dos, menos oxígeno en los poros, va a ser uno de los problemas, menos respiración, menos energía disponible, menos raíces, menos absorción, menos hojas, menos fotosíntesis, se traduce todo a bulbos chicos. Cuando germinan, desgraciadamente no vamos a tener bulbos grandes. ¿Por qué? Porque siempre van a estar batallando con este problema del sodio. Muchas de las pudriciones no empiezan como un problema de hongo, comienzan justamente por falta de aire, por asfixia. Entonces ahí es donde comenzamos a tener más problemas. Las 4 puertas, aquí la semilla, su semilla como tal, el agua, el aire y la química del propio suelo, ¿no? El diagnóstico que me gustaría invitarlos a hacer a los 20 días, de los 15 a los 20 días, si tienen un diente firme y sin raíz y sin brote, la primera puerta que se cerró no despertó, revisar desde la bodega cómo venía y el desgrane, posiblemente desde ahí ya tuvimos el error. La puerta 2, el diente todavía duro, poco hidratado, está como a medias. ¿Qué pudo haber pasado? La conductividad eléctrica que se acumuló en la parte de arriba del surco y pues la compactación ya no lo dejó salir tampoco, ¿no? El brote doblado, debajo de una capa dura, que sería la puerta 3, esa ya sería una costra, revisar el riego y revisar el sodio, sobre todo en sus análisis. Las raíces cortas, cafés y de mal olor, ¿qué pasó ahí? Que pudimos haber tenido saturado el suelo y no ayudó a la respiración correcta del mismo ajo, ¿no? En una raíz sana y abundante, vemos esos brotes amarillos
va a ser una puerta 4, que es o bicarbonatos, el pH en alcalino, que tenemos aquí suelos y aguas alcalinas, bloquean la mayor parte de los nutrientes, al menos fósforo, calcio, zinc, fierro, y de ahí se llevan muchos más, ¿no? Entonces todos estos elementos van a estar bloqueados. El que más nos va a doler al inicio va a ser fósforo. Un fósforo bloqueado no nos va a ayudar a que germine. Esto es lo que vemos que hizo, es meramente una representación gráfica. El ajo va a sacar la primera hoja, la segunda, y de ahí va a formar el bulbo, ¿no? Lo que realmente va a hacer la planta es rehidratación, respiración, energía, las hormonas que se activaron, división celular, raíz, después va a sacar hojas, va a hacer fotosíntesis, carbohidratos y después nos va a entregar un bulbo, ¿no? Eso es lo que realmente va a hacer la planta y esto es lo único que vamos a ver visualmente. Les mencionaba que hacíamos un tratamiento para regular o complementar hormonas que desgraciadamente nos llegaron a faltar. En la parte de la rehidratación, respiración y energía, que ahí la planta lo va a hacer solo, lo que sí vamos a ayudar es con las hormonas, la división celular y a que saque raíces. ¿Por qué estos tres productos? Porque el RFZ justamente es para división celular, el NPG es una giberelina para ayudar a despertar, que viene enriquecida con nitrógeno y fósforo, y el HBK Plus, que va a ser un complemento de micros, nos va a ceder carbono y nos va a ayudar, carbono y materia orgánica, y nos va a ayudar a que esa placa basal justamente esté en condiciones. Ahora, hablando de la parte de conductividad eléctrica alta y compactación, Biotexa como tal tiene un sistema zinc, que en sí es todo el proceso, pero el sistema zinc comienza con oxidar. ¿Qué es lo que hacemos con el Ultra S? Ayudamos a bajar justamente la conductividad, desplazar sodio, y el Ultra S es un fijador de oxígeno en el suelo. El doctor Luis Alberto Laibro nos habla de que fija hasta 79 oxígenos al suelo, moléculas de oxígeno al suelo. Entonces, aparte de hacer el otro proceso, que nos va a ayudar a fijar oxígeno en el suelo y que el poro se quede abierto. Después, la segunda parte que vamos a hacer es coloidizar. Aquí les presento un poquito de cómo viene. Esto es información meramente libre que tenemos y que la pueden consultar cuando ustedes quieran. En la parte de la recuperación de los suelos con el protocolo zinc. Después coloidizamos. ¿Qué es coloidizar? Es reestructurar el suelo o reunir las partículas de las arcillas y que esté todo de manera libre. También lo que nos ayuda a hacer el HBK en sus dos presentaciones, tanto el Plus como el normal, es ayudar a liberar los nutrientes, ceder materia orgánica y desbloquearlos de las arcillas. Por último, estabilizamos el suelo con calcio. El suelo es una parte, en su composición es arcillo húmico cálcica, entonces tiene que tener calcio. Ustedes van a decir, oye, pero pues aquí lo que nos sobra es calcio, pero no está disponible, desgraciadamente. En todos los análisis, y no me van a dejar mentir, tenemos de 1000 partes por millón de calcio hacia arriba. Algunos, los más tranquilos que he visto, son de 700 partes, que es calcio suficiente. ¿Y por qué el cultivo se comporta como si no tuviera calcio? Fósforo de igual manera, potasio de igual manera. Yo he visto análisis que tienen hasta 3, 4000 partes por millón de potasio y dejas solo, dices, oye, pues traigo pH de 8, de 8.5, de 7.5, el más noble, ácido. Y aún así, en los análisis con los Orivo, en los análisis foliares, salen deficientes de potasio y de calcio. ¿Por qué? Porque están bloqueados. Entonces, esta parte lo que ayuda a estabilizar es que hace completa la parte del suelo y de ahí podemos tener un suelo mejor. El bulbo es la consecuencia y la raíz es la causa. Nos vamos a enfocar un poquito o muchito a las raíces. Toda la vida nos estamos preocupando porque el bulbo llene más, porque tenga más color, porque los dientes estén bien formados, pero desde el inicio lo que tenemos que empezar a formar bien es la raíz. Si no tenemos una buena raíz, nunca vamos a hacer que un bulbo esté en su mejor presentación. Les comentaba sobre la placa basal. Aquí está dañada justamente la placa basal. Si se fijan, tiene una grieta en medio, así estaba tal cual en el suelo. Y no es por la hidratación de que se partió, así venía sembrado ese ajo. Son dos ajos distintos. El del lado izquierdo suyo presenta que empezó a sacar raíces, si se fijan, nada más por un lado, cuando el diente estaba completamente enterrado y estaba totalmente hidratado. Entonces, ¿qué pasó? Por ahí va a alcanzar a sobrevivir el ajo, pero el desgaste va a ser mayor aquí
que en uno donde sacó todas sus raíces completas y por todos lados. De hecho, tienen la misma edad. Aquí tienen cerca de unos 7 días, si no me falla la memoria. Entonces, aquel ajo todavía no saca su brote, su hoja de brote, pero ya tiene mayor área radicular. Nos hemos topado mucho con esto. Aquí vemos, por aquí está la tercera hoja, la segunda y más o menos la primera. Incluso no ha nacido. El segundo, que es como una evolución de esa misma parcela, ya el brote ya iba más arriba. Este se quedaba por aquí, perdón. Se quedaba por aquí, que estaba dentro del índice de dormancia visual, que estaba bien, pero aún así no estaba germinando. En la última parte ya estaba por brotar y en la última foto pues ya había germinado el ajo como tal, ¿no? Si se fijan, el área radicular ya casi es del tamaño de todo el ajo en lo largo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Afortunadamente tenemos que como unos 3, 4 años que estamos usando esto y nos ha ayudado a que germinen. Metemos HBK Plus, Ultra P y Zinc. Esta no nada más nos ha ayudado en ajos, de hecho, bueno, no, sí iniciamos con esta en ajos, después la brincamos a cebollines y a cebollas y en ambos casos nos dio buen resultado. Después lo tratamos en unos tomates bloqueados de aproximadamente 30 días. ¿Y qué es lo que hacemos? Le damos energía disponible con el Ultra P, le damos zinc para que empiece a hacer su proceso enzimático y se libere, así mismo que la raíz empiece a explorar. ¿Por qué el HBK y no meto ninguna otra cosa? Porque el HBK ya trae potasio. Si ustedes se acuerdan, el potasio nos da que la raíz empiece a explorar. El potasio es el ion que más ayuda a que la raíz explore más cantidad de superficie. Aparte trae nitrógeno, trae fósforo y trae micros, el HBK. En la parte de este tratamiento fue que ayudamos el HBK a que desplazara sales, nos diera los nutrientes libres y el fósforo y el zinc hicieran su trabajo en el desarrollo de la raíz. Con esto ayudamos a que este tipo de dientes dormidos despertaran y salieran un poquito más a tiempo de cuando fue su siembra. Luego hemos visto ajos, por ejemplo este año pasado vimos algunos cubanos de 15 a 20 días que todavía no querían. Otro tema aquí va a ser el clima, ahorita se los voy a comentar. No importa, solo cuánta raíz hay, importa que se esté renovando en el ajo. El ajo no tiene un sistema de raíz pivotante donde sea un solo centro y empiece a ramificar. Cada una de sus raíces es independiente y cada una de sus raíces come y absorbe y demás. Entonces necesitamos que el ajo esté renovando raíces consecutivamente. ¿Qué es lo que hace la raíz? Las puntas de las raíces activas producen señales hormonales, en este caso son citoquininas del origen radical, viajan por xilema hacia la parte aérea. A fin de cuentas, ¿qué va a ser una raíz sana? Es un mensajero de largo alcance. Estas hormonas le van a avisar cómo está la raíz y qué va a hacer el ajo, producir un follaje de mejor calidad. Vamos a tocar también este tema. La raíz creciendo es un mensaje positivo de un follaje activo. Si vemos que el ajo está perdiendo hojas o no las está desarrollando, posiblemente haya un detalle en las raíces. ¿Por dónde absorbe agua y nutrientes una raíz? ¿Cuántos de ustedes han notado esto? El ajo casi no tiene pelos radicales o no tiene. Sabemos si las raíces están prácticamente lisas. Y de hecho aquí se los ponía, raíces gruesas, poco ramificadas. Tiene una de las peores superficies de absorción de todos los cultivos que ustedes siembran o producen. Esos son pelos absorbentes. Nada más, aquí les voy a pasar un tip. Los ajos subcontratan micorrizas. Nosotros como tal no somos productores de micorrizas. Los productos ultra tienen bastantes benéficos que ya ayudan con el proceso de recuperación del suelo y de que el cultivo esté absorbiendo de mejor manera. Pero aquí se los cuento. El ajo depende de hongos micorrízicos mucho más que otros cultivos. Coloniza la raíz y extiende una red de filamentos, como lo veíamos en la parte anterior. Esa red explora un volumen de suelo que la raíz jamás alcanzaría sola. Estos pelitos que les enseñaba duraron aproximadamente vivos como unos 2 o 3 minutos, ¿te acuerdas, Alex? O sea, fue cosa de nada que salió a la intemperie y se murieron o se deshidrataron, es lo que alcanzamos a ver. No hicimos ningún estudio de este tipo, no vimos cuánto vivían ni qué más hacían. Lo único que pudimos ver es que teníamos pelos absorbentes
en los ajos. La red de micelio es un verdadero sistema de absorción del ajo. Entonces, como tip, si usan micorrizas o agregan micorrizas, les va a estar ayudando. Nada más tengan en cuenta que las micorrizas con sodio alto, conductividades y deshidratación en el suelo se van a morir. Entonces necesitan estar regulando también esa parte. La otra es materia orgánica, estar agregando materia orgánica al suelo. Afortunadamente nosotros en todos los productos ya tenemos materia orgánica, entonces se pueden aprovechar de esa bondad y que estén funcionando en el cultivo del ajo. 3 preguntas para sus lotes, para sus tierras. ¿Están colocando el fósforo donde la raíz superficial lo va a encontrar o lo están echando muy al fondo? La otra, ¿están usando un fósforo disponible para su cultivo? Hablando del arranque. Esa es una forma del fósforo. Ese fósforo ahorita se los voy a comentar cómo está. La cadena completa de la raíz al calibre. Más raíces, más agua y nutrientes, más citoquininas al inicio, más hojas, más fotosíntesis, más carbohidratos, más transporte al bulbo, se traduce a mayor calibre. Si hacen todo esto o tienen las herramientas para que la planta lo haga, van a llegar a bulbos más grandes. Aquí, ¿dónde se fija el techo? Es la cuenta de energía, la hoja funcional y el interruptor. Aquí vamos a hablar de fotosíntesis, de pura fotosíntesis. Les tengo otra pregunta. ¿La planta de ajo gana o gasta? ¿Ustedes qué creen? ¿Gana o gasta? ¿La planta de ajo va ganando o va gastando? Va gastando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Al inicio, la planta de ajo se gasta todas sus reservas. Al estar en contacto las raíces ya con el suelo, se empiezan a hidratar o se siguen hidratando y después sí van a absorber nutrientes. Pero esto va a pasar hasta que sus hojas ya estén realmente preparadas para estar almacenando energía. Los ingresos son una sola entrada. En este caso, no digo que no sea la absorción también una entrada, sino la absorción y la transformación a energía a que realmente tenga algo la planta va a ser con la fotosíntesis. Si no hace fotosíntesis la planta, realmente no va a tener que mandarle a los demás órganos. En este caso, pues no hay ninguna. Los gastos que tiene es respiración para todos los tejidos, día y noche, construir raíces nuevas, construir hojas nuevas, defenderse de plagas y enfermedades que últimamente están todavía más fuertes y mantener todo lo ya construido. Una planta de ajo que va incrementando su tamaño tiende a gastar o a consumir más energía. Un cultivo estresado no crece más rápido. Está gastando su propio presupuesto en sobrevivir en lugar de producir más. Entre más tengamos un cultivo de ajo estresado, menos rendimientos vamos a tener y menos órganos vamos a formar. Ahora, no todas las hojas producen lo mismo, hay que tener esto en cuenta. Una hoja joven que todavía está creciendo consume más de lo que produce. Es una inversión todavía. Una hoja completamente expandida, larga y con su canaleta bien formada, esa es la que produce. Son las hojas un poquito más oscuras. Las nuevas todavía están de un color verde tierno, luego decimos, no están tiernas. Una hoja vieja, cuando se empieza a vegetar y se daña, produce menos y llega un punto en que la planta la desmonta para reciclar sus nutrientes. ¿Qué es lo que vemos? Que la empieza a absorber, la empieza a quemar. Decimos comúnmente, está quemando la hoja. No queremos muchas hojas, sino queremos hojas funcionales y que duren. Aproximadamente la planta de ajo mantiene 8 hojas realmente produciendo. Si tuviéramos una planta sin estrés y en las mejores condiciones, llega a tener hasta 10, hasta 14 antes de que llene. La duración del área foliar verde se relaciona directamente con el rendimiento. En este caso, pues es un verde azuloso, ¿no? Le decimos que es un color medio agavado. Este es el color que da. Cada semana que una hoja se conserva activa es una semana más que la fábrica está trabajando. Tenemos más creación de carbohidratos. Este punto va a ser importante a la hora de los tamaños. La hoja del ajo intercepta la luz peor. A diferencia de todos los cultivos, el ajo tiene una hoja erecta y acanalada, no es una hoja que pueda girar como tal ni que esté ancha para recibir más luz. Necesita más superficie la hoja, más larga, para capturar la misma radiación. Este es un argumento fisiológico de la población. Mucha población también nos va a ayudar
nos va a empeorar a que tengamos menos captación activa de luz. Un ajo sombreado también hace menos trabajo, o estamos desaprovechando las hojas. En este punto, ¿una hectárea recibe la luz que recibe? Pues no hay más. En el cuadro recibimos exactamente la misma luz que en otro cuadro donde no tengamos cultivo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Aprovecharlo mejor la densidad de población para que esté captando mejor la luz, pero sin sombrear. ¿Qué pasa si sembraran a 5 centímetros los ajos? Se van a empalmar y va a llegar un punto donde ya no van a tener luz para algunos ajos, o van a dominar los más fuertes, los más grandes, y los otros se van a quedar. ¿Qué va a pasar? Se van a pudrir y después nos van a ocasionar un problema. Si los dejan muy separados, vamos a dejar mucha luz sin ninguna funcionalidad, va a quedar mucho espacio y no necesariamente va a crecer más la planta, nada más vamos a desperdiciar más luz. La planta no forma un bulbo porque llegó una fecha del calendario. Forma un bulbo porque interpreta señales del ambiente. Luego sí tenemos aproximadamente las fechas en que diferencian, que salen de esa diferenciación y que van a llenado. Pero ¿qué pasa si sembramos tardío? Igual van a llegar a sus etapas, pero no van a hacer el mismo trabajo. Entonces, las 3 señales: el fotoperiodo, la temperatura y frío acumulado. Yo creo que de aquí todos sabemos que las plantas de ajo necesitan acumular frío para hacer su proceso de diferenciación. Afortunadamente en Zacatecas tenemos el clima favorable para el tipo de cultivo y por eso no dejan de ser los que tienen mayor calidad en cuestión de ajo. ¿Por qué? Porque justo llega el frío en las etapas que lo necesita. ¿Qué pasa en otras zonas donde es más caliente y sobre todo el día es muy caluroso? Los ajos no llegan a una producción buena, o luego los dientes se desgranan más rápido o se pudren más rápido. La vernalización, que es la etapa del frío, por ejemplo, frío insuficiente, el cultivo se atrasa, bulbifica mal y la diferenciación de los dientes es dispareja. Son los mentados camarones, o luego vemos que saca 1 o 2 dientes nada más y luego le echamos la culpa, no, es que es el gen de la semilla. Sí tiene que ver algo, pero también es la falta de frío de la misma semilla. En años más calurosos hemos tenido muchos problemas con esto. Hace 2 o 3 años que estuvo lloviendo en noviembre, no hubo tanto problema con la diferenciación. Ya después tuvimos rebrotes por algunas otras cosas, pero por ejemplo este año rebrotaron mucho. ¿Por qué? Nos faltó frío. El frío excesivo, por lo contrario, sobre todo en una siembra tardía donde todavía la agarra en una etapa vegetativa o muy vegetativa, y una nutrición desbalanceada, el crecimiento secundario, por ejemplo los rebrotes, lo vamos a notar más, y bulbos partidos. ¿Qué vamos a ver? Que los bulbos se deshidratan más rápido y se van a perder. También este es otro caso de frío excesivo. Afortunadamente no tenemos esa parte aquí. ¿Cuándo se dispara la inducción? Cuando la planta deja de formar las hojas nuevas. ¿Sí? El número de hojas funcionales en ese instante es el techo del ciclo, lo que nos va a ayudar a que tenga toda la cobertura. Y ese día pasa sin que nadie de nosotros lo notemos. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, los ajos y las cebollas son primos, ¿no? Fisiológicamente, desde donde sabemos. Las cebollas son capas, son bases de hojas engrosadas, una sobre otra y concéntricas, por eso no se pelan. Los ajos, por lo contrario, son yemas. Cada diente nace de la axila de las hojas, o eso es lo que explica la fisiología, sobre la placa basal. Cada uno trae su hoja de reserva, su hoja de brotación y su meristemo por individual. Cada diente de ajo es una planta completa. Entonces el ajo no solo hace hojas, hace plantas idénticas a las que estaban. Por eso es que ocurre la separación de yemas. Realmente un ajo hace plantas exactas a las que tenía o a las que pudo obtener de la madre, ¿no? El bulbo de ajo no es un órgano, sino son 10 plantas, 14, 15 o hasta las que llegue a diferenciar, son exactas. ¿Qué es lo que pasa? Que de todas formas la fructosa en este caso esparce de manera de afuera hacia adentro, ¿no? Los dientes de afuera son los más grandes. Nutrir eso, la curva de absorción y el calendario fisiológico. ¿En qué momento creen que el ajo absorbe la mayor parte del nitrógeno? Este es un tema que se ha debatido desde Argentina, de la India, de China y en varios lados.
y todos coinciden con una sola cosa. Pero ¿ustedes dónde creen que se demanda la mayor parte del nitrógeno? ¿En llenado? ¿Alguien más? ¿En diferenciación? ¿Alguien más? Todos los estudios y los que yo pude revisar, el nitrógeno se absorbe antes de que empiece la bulbificación. Hay un switch que les voy a compartir ahorita, que es justo en la diferenciación donde se hace un corte de nitrógeno. Justo en esa etapa de entre 20 y 30 días, máximo 40 en algunas variedades, ahí se corta el nitrógeno para que diferencie de una manera correcta. El nitrógeno es para construir la fábrica, no para llenar la bodega. ¿A qué me refiero? El nitrógeno es para hacer todo el follaje, no para el bulbo. Ya agregarlo después en el llenado, de hecho vamos a tocar ese punto, es perder color. Si el nitrógeno se empieza a agregar después o en su llenado, vamos a perder color en exceso. Ojo, en exceso. Si queremos sacarle hojas nuevas cuando está llenando, estamos haciendo todo lo contrario a lo que la planta está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos poniendo el pie sobre el cuello a la misma planta. Aquí mismo lo digo, el nitrógeno tardío retrasa la madurez, engruesa el cuello, y empeora la conservación y favorece el crecimiento secundario, los rebrotes. En la extracción, por ejemplo, aquí fósforo y azufre, estos dos números no les hagan mucho caso. ¿Por qué? Esto está hecho en un estudio que fue en 2017 para producir 6.7 toneladas. Esto fue en la India. El autor fue Tangansumi y Clavan, son los autores de este estudio. A fin de cuentas, ¿qué es lo que dice? Que necesita 2 kilogramos o unidades por tonelada de fósforo y de azufre necesita 4.5. El ajo es dependiente del azufre. De hecho, es parte esencial de su organolepsia, de su olor, de su sabor y de todo lo que llega a producir y los beneficios que nos da el ajo. Entonces, si ustedes tienen un programa de nutrición donde tienen, no sé, 90 unidades de fósforo, deben de tener alrededor de 180 de azufre. Ese es un dato que fue apenas en 2017, es de los más recientes que pude encontrar, y ese dato es importante, pero hay que tener cuidado de las fuentes que usamos con azufre, porque acuérdense que tenemos suelos calcáreos y alcalinos. Entonces, un azufre en contacto con calcio alto se va a hacer yeso, se va a precipitar, no lo van a ver. Entonces, aquí vamos a hablar de temas que hay que regular con pH, con carbonatos y demás que no estén secuestrando toda esta parte. Como se los comentaba, pues el azufre, por ejemplo, sin azufre no solo baja el rendimiento, baja también la calidad del mismo ajo. Eso yo creo que nosotros lo tenemos más que claro en la zona y ustedes que tienen años produciendo este cultivo mejor. Y el micronutriente de mayor extracción del cultivo es el hierro. También les voy a presentar desde cuándo es lo ideal para empezar a agregar hierro. No sé si ustedes tienen alguna idea de más o menos cuándo necesita más hierro, que se animen a decir, ¿sabes qué? En tal etapa, o en tal fecha, en tal mes. ¿No? ¿Alguien que diga? Tú, ingeniero, ¿tú cuándo crees que necesita más hierro el cultivo de ajo? Ok, vamos a dejar igual ahorita esa pregunta ahí. Yo creo que todos, no nada más el ingeniero, y yo me incluyo, yo también decía que en la diferenciación en delante vamos a necesitar el hierro. Bueno, ¿cuántos de ustedes fertilizan por calendario? De tal a tal fecha, de tal a tal fecha esto, de tal a tal fecha esto otro. Yo creo que todos, ¿no? O sea, todos decimos, en esta etapa vamos a hacer esto. ¿A qué me refería por calendario? Por número de días en específico, así muy cuadrados. Primero que nada, a mí me gustaría que vieran esto, que serían las etapas: brotación, establecimiento, crecimiento activo, meseta invernal, que afortunadamente nosotros cruzamos justo cuando tenemos ese número de hojas, máxima expansión de las mismas hojas, la inducción o la diferenciación, el llenado y la maduración. ¿Por qué pongo como aparte maduración también? Porque llega un punto donde el ajo, ustedes no me van a dejar mentir, crece y deja de crecer
y ya no aparentemente no hace nada, simplemente ya está madurando para cosecharlo. Por eso pongo también esa etapa. Por ejemplo, ¿qué limita la disponibilidad en cada etapa? El potencial osmótico, una conductividad alta, la falta de oxígeno y la costra del mismo suelo, ¿no? El sodio. En el establecimiento, el crecimiento activo, la meseta invernal, igual, ¿no? ¿Qué es lo que nos limita en cada una de esas etapas? Si se fijan, por ejemplo, también una limitante en la brotación, que no lo puse, es la temperatura del suelo. A máximo 15 grados, todavía el cultivo va a germinar de una manera adecuada. De 15 a 10 se va a hacer lento y de 10 hacia abajo todavía se va a hacer más lento. Sí crece, pero va a crecer lento. ¿Qué pasó el año pasado cuando sembramos y después nos cayó una lluvia? Enfrió el suelo. ¿Qué pasa cuando por alguna razón ya había llovido? Porque también nos pasó, ya había llovido y se plantó, el suelo ya tenía su temperatura, ya no hubo una descendencia de temperatura y el ajo continuó con su proceso, se rehidrató nada más y trabajó. Entonces, lo peligroso de una lluvia cuando sembramos es que enfría el suelo, entonces nos va a detener la germinación. En estas tablas dice cuándo y por qué, no dice cuánto, ¿sí? Entonces, eso es una de las partes que quería que se quedaran. Por ejemplo, el productor fertiliza o ustedes fertilizan, pero la planta administra. Nadie de nosotros, por más buenos que seamos, vamos a decir, le voy a aplicar hoy 15 unidades de fósforo y mañana ya se las comió. No, la planta va a decidir cuándo se va a consumir esas 15 unidades, por ejemplo. Eso es en todos los cultivos, no nada más en la cuestión del ajo. ¿Cómo se construye una tonelada de ajo? Agua, raíz, nutrientes, hojas, fotosíntesis, azúcares, fructanos y luego el bulbo. Con esto vamos a cerrar la etapa de prácticamente casi la germinación. Lo que les comentaba, ya no están adivinando qué pasó en los primeros 30 días o qué pasó en su cultivo. Ya van a poder diagnosticar qué pasó con las etapas, qué pasó con las costras, qué pasó con la oxigenación. Esto yo creo que nos va a ayudar incluso más a no estar en el suelo y decir, bueno, pues sí está duro, pues está mojado. Y de la ruta donde ganamos o perdemos color. Antes de entrar a eso, ¿cuántos de ustedes creen que el color empieza a aparecer en el ajo cuando empieza a llenar? Alguien que diga, yo digo que empieza el color en tal etapa o en tal punto del ajo. Tú, ingeniero, ¿cuándo crees que el color aparece? No hay respuestas malas, es nada más. ¿Cuándo crees que el ajo empieza a hacer su color? O que aparece el color en el ajo. Pues que uno se anda muestrando, ve el color morado desde antes de diferenciación en ocasiones. Ok. O sea, pero el color final, el que termina, Sí. a lo mejor cuando ya está en... La parte fisiológica de esto, el cultivo de ajo empieza a producir su color cuando tiene la suficiente cantidad de carbohidratos. Antes de que la planta tenga el número de dientes o esté de cierto calibre, si no tenemos carbohidratos, la planta no va a hacer azúcares. Por ende, los azúcares no se van a hacer fructosa y la fructosa no va a ser ni llenado ni color. Aquí vamos a tocar un poquito esos puntos. El color morado no se aplica, no es algo que podamos llegar y pintarlos, se fabrica y para fabricarlo no nada más necesitamos una sola cosa, no es un nutriente en específico que les diga, ¿saben qué? Aplíquenle 800 kilos de este nutriente y van a hacer color. Es todo un proceso bastante complejo por la parte del ajo, pero de cierta manera es simple. ¿Por qué? Porque algunas cosas ya no las da el mismo medio ambiente. La energía de la fotosíntesis o la radiación pues ya la obtenemos gratis, por así decirla, ya está. El crear azúcares, le vamos a ayudar a la planta que crea azúcares y activar la fábrica de color. Esto, por ejemplo, es la manera más simple de explicárselos. Lo que realmente hace es luz, fotosíntesis, glucosa, activar las vías del shikimato, fenilanina, y de ahí hace todo ese desglose hasta llegar al color morado que son antocianinas. Realmente el nombre correcto de esto, a lo que queremos hacer, es fabricar antocianinas, que la planta cree sus antocianinas. El primer punto donde el ajo gana color, les decía, es luz, fotosíntesis, azúcar y después hace color.
En la versión de la fisiología lo que hace pues es ATP, NADPH, que esta es una que ayuda a transportar los electrones o a crear señales, las triosas fosfato, glucosa, y la glucosa alimenta la vía del Shikamato, como les decía. De aquí ya va a empezar o va a seguir con los procesos. Vamos a meternos un poquito en el tema que todos podamos verlo, porque si nos vamos por el lado fisiológico, la verdad hay muchas fórmulas que nos van a hacer un poquito bolas. El color empieza en la hoja, no en el bulbo. Cuando nosotros vemos el color en el bulbo, la hoja ya lo diseñó muchísimo tiempo atrás. ¿Qué creó? Creó esos carbohidratos, creó esos almidones y después los pasó a toda esta síntesis. ¿Cuáles nutrientes están interfiriendo aquí o ayudan? Es magnesio, fierro, manganeso, cobre, nitrógeno y fósforo. Acuérdense que todavía estamos hablando de fotosíntesis. Si no tenemos una adecuada fotosíntesis o la manera más eficiente de tener la fotosíntesis, no vamos a poder hacer esos carbohidratos que nos den azúcares. Si nos falta área foliar o un área dañada, no vamos a poder producir de manera adecuada el color, las antocianinas. Ahora, uno de los puntos, ¿dónde se pierde el color? Poco sol, y poco sol no me refiero a que esté nublado o que salga menos sol. También las malezas, al hacer sombreado, o las mismas plantas entre sí que se sombríen entre ellas, también ayudan o contribuyen a que se pierda el color. Un exceso de nitrógeno en llenado, deficiencia de magnesio, un estrés severo, la mala fotosíntesis y poco transporte de azúcares. Por ejemplo, el potasio, ¿ustedes qué visión tienen del potasio? ¿El potasio lo tienen para llenado? ¿Les da tamaño? ¿O qué creen que hace el potasio? Ok. ¿Alguna otra opción? Potasio va a ayudar al transporte de los azúcares. No es como que el potasio solo vaya a hacer más. Sí ayuda a subir grados Brix, que son azúcares. Pero es ¿por qué? Porque los transporta, les ayuda a transportar. Quien los hace es la fotosíntesis. Como les decía, radiación, fotosíntesis, glucosa, fenilanina, la enzima PAL, flavonoides, antiocianinas y después tenemos color. Esa es la ruta que realmente va a diseñar el color. Por ejemplo, el nitrógeno hace tamaño, pero la fecha del corte de ese nitrógeno hace color. Después, en bulbo, por ejemplo, sí te da un bulbo grande, pero si no se corta el nitrógeno en el llenado o en la bulbificación, hablo de un exceso, de no tener un exceso, porque sí va a necesitar nitrógeno, pero yo no las cantidades de antes de diferenciación o de la etapa vegetativa. Por ejemplo, uno grande o una aportación grande de nitrógeno no va a ser más relevancia, al contrario, sí nos va a quitar color. Ahorita viene una parte de cómo... En la parte de la túnica me refiero a la piel o a las capas externas que hacen el color, ¿no? La hoja de corte, de un verde oscuro y va a tardar más en secar. Cuando tenemos el nitrógeno fuerte nos va a ayudar a tener todo esto. Muchas, o el efecto al último, vamos a tener un ajo blanco con manchas o con partes moradas. Por eso el nitrógeno hay que quitarlo en una etapa de llenado o en exceso, pues no tener un exceso de este nutriente después. Ustedes no me van a dejar mentir, en 5 días pueden borrar todo lo que trabajaron durante meses. ¿Esto con qué? Con por ejemplo, en algunos países donde se extiende techado, por ejemplo Brasil, que es uno de ellos, una ventilación, el manejo, los golpes, por ejemplo, el manejo o el golpeteo de las cabezas de ajo ayudan a perder color. Entonces todos esos puntos nos van a quitar el color del propio ajo. Aunque hayan hecho todo bien, en este punto van a perder color. La humedad alta con una temperatura alta también nos va a ayudar a quitar el color. Esto es uno de los puntos que nos va a perjudicar. Por ejemplo, en los días donde se nos ha cruzado lluvia que llegan a tapar con hules y no los destapan rápido, que la temperatura subió, perdemos el color inmediatamente. Aparte de que se van a empezar a manchar y se van a empezar a pudrir y van a empezar a hacer otra cosa, ¿no? El azúcar viaja. Aquí sí nos ayuda potasio. Por ejemplo, la hoja ya hizo su trabajo y ahora hay que mover esos carbohidratos
hacia donde lo queremos, que es el bulbo. ¿Quién ayuda ahí? Potasio, boro, calcio, magnesio y cobre. No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre el elemento del cobre y la importancia que tiene. Incluso hay unas curvas de asimilación de ajos que maneja uno de los picos más grandes justo cuando va a entrar en la diferenciación. Por ahí encontré una tabla que tiene uno de los consumos más altos. Cuando va a inducirse a diferenciación va a necesitar mucho cobre. ¿Qué es lo malo para nuestra zona? Que todos estos iones, hablando de zinc, de hierro, de cobre, están bloqueados por el pH. Más el sodio, más los bicarbonatos, más temas del suelo que es difícil controlarlos, pero podemos irlos manejando. El segundo punto para ganar color es la fenilanina. La fenilanina es el precursor de la sacarosa y de la fructosa y de la antocianina. Este es un ladrillo, imagínense que son los ladrillos para construir una casa. Entre más tengamos fenilanina, más color vamos a poder llegar. Entonces hay que estar haciendo o induciendo a que la planta produzca esto. Igual, estamos hablando todavía de que tenga una fotosíntesis lo mejor posible. La enzima PAL, que el nombre correcto es fenilanina amónico liasa. Esta es la encargada de prácticamente hacer que o ocurra el color o ahí se apague. Después de ahí sigue el ácido cinámico, los fenilpropanoides, los flavonoides y las antocianinas, que son las que vamos a llegar. También les voy a hablar de una parte de que no nada más es producirlas, es también retenerlas o hacerlas que duren. ¿Cuántas veces no llegan al punto de cosecha y después pierde el color? ¿Por qué? Porque no lo pudimos fijar. Y se ven bien bonitos los ajos y los sacan, tú no me vas a dejar mentir, los sacas en parcela y se ven bonitos. Y cosechas y dices, bueno, ¿y el color dónde lo dejé? ¿Qué pasó? Que no lo fijamos. También hay que ayudarle a la planta que lo fije. Una pregunta. Ahorita como dices que cuando sacas sale morado, se hace blanco. Se hace blanco. Pero yo he visto que lo metes al cuarto frío y ahí se activa el color. ¿A qué se debe? A la temperatura. ¿A la temperatura? Sí. El frío es un inductor de antocianinas. Acuérdense también que la antocianina es una respuesta a la protección del mismo ajo. A fin de cuentas son antioxidantes que ayudan a que la planta persevere más. En este caso, el ajo, cuando baja la temperatura, ayuda a producir. Por ejemplo, si tuviéramos frío muy largo en marzo, por decir algo, el ajo se va a pintar morado, pero vamos a tener bloqueos de fósforo, de calcio y de algunos otros iones que ya no nos van a dar tamaño. Entonces, si tuviéramos ese frío en esa etapa, no tendríamos una fotosíntesis de la mejor manera. En cambio acá, como ya las creaste, lo que hace aparte es que resguarda todas esas antocianinas o las expresa. Pero, por ejemplo, te pasas de frío y también se las va a consumir. ¿Por qué? Porque llega al punto, es como una curva, llega un punto donde las expresa más y si te pasas, igual se las va a consumir porque es su modo de preservar el ajo, la yema. Acuérdense que la yema no se duerme, siempre está viva. Nada más que pues está avanzando a su paso lento porque no tiene humedad, no tiene las condiciones en bodega para que exprese o rebrote. Aquí es donde les decía, el color debe conservarse. ¿Cómo ayudamos a que se conserve? Con calcio, con potasio y con azufre. Esos tres elementos en específico nos van a ayudar a que se conserve más el color. Entonces en un cierre, métele cloruro, pero es potasio. El cloruro no necesariamente inhibe la creación de las antocianinas. Cuando empezamos con cloros fuertes, todavía en una etapa de descarga, el cloro lo que sí inhibe son las proteínas. ¿Por qué? Porque inhibe, por ejemplo, el trazo del nitrógeno, de la fotosíntesis de cierta manera. Lo que rompe son esas proteínas que va haciendo. Entonces, si tus hojas todavía estaban llenando o estaban haciendo carbohidratos, las va a romper. La otra, sí, es un material que está accesible, pero desgraciadamente en los suelos donde estamos y las condiciones del agua, pues pasa a ser cierto veneno. Entonces en los ajos nos corta muchos procesos que no vemos, no porque sea malo, sino porque va irrumpiendo. Si exceden de cloro, lo que van a hacer o lo que vemos también es una quema de raíces, porque sube más la conductividad, por ejemplo. Y si el agua ya traía sodio y le metemos un cloro, vamos a hacer sal completa, como la foto que les enseñaba. Entonces,
también el abusar de azufre, vamos a bloquear algunos iones. Por eso hay que tener un balance en cuánto azufre o cuántas fuentes sulfatadas se están usando. Por ejemplo, yo estaba sacando las cuentas con la nutrición de Biotexa de azufre. Necesitamos 1 litro por semana durante todo el ciclo para cumplirle las 180. 1 litro, por ejemplo, del azufre, si lo traspoláramos a una eficiencia, 1 litro del Ultra S daría 5.46 unidades de azufre. Es muchísimo. Por eso, si aplicamos de 1 litro, pues ya estamos aportando 5 unidades. Y 1 litro es nada en azufre. Es de los más eficientes, la verdad. ¿Qué es la realidad? La realidad es que aportamos 0.39 unidades por litro. Nada más que la expresión de la eficiencia es mucho mayor. Por ejemplo, el fósforo, en realidad traemos 46.9 o 0.469 por litro, pero en eficiencia traemos 2.34. Por eso nosotros podemos bajar mucho en la nutrición. La otra que hacemos también es una conductividad muy baja. ¿Qué ayuda en cada proceso? La fotosíntesis lo que ayuda, la producción de azúcares, el transporte de bulbo, la activación de la ruta, en este caso lo del coloringe, justamente aquí, luz, frío y zinc nos va a ayudar a que empiece el proceso de las antocianinas. Por eso cuando diferencian ayudan a incrementar eso. Ojo, la temperatura también, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver las puntas moradas? ¿Por qué? Porque el flujo del fósforo ya no pudo ser. Entonces, ahí lo que estuvimos haciendo nosotros desde un poquito atrás, aproximadamente unos 15 días antes, más o menos, por ejemplo, en ajos normales contamos hasta 120 días, ¿no? Para diferenciar. En los cubanos, a veces a los 70, 75 días hemos visto un punto de diferenciación. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar de manera foliar y ayudándonos de que se dan las condiciones, algo de hiper-P con hiper-Q, con cobre, para que ya lo vaya teniendo. El hipercobre de nosotros ayuda con la respiración celular también. Aparte de que cumple su función como cobre, pero en sí en nosotros nos da esa función de respiración celular. Entonces ya vamos haciendo que la planta vaya traslocando sus sintatos. Los fertilizantes no producen el color, es otro de los puntos que quería dejarles muy claro. Una nutrición adecuada mantiene funcionando los procesos que permiten que la planta produzca color. No nada más es agregarle un fertilizante y van a tenerlo, como les decía. En realidad todo el proceso, les repito, fue luz, fotosíntesis, azúcares, transporte, activación, síntesis, acumulación y luego ya el color. Les voy a presentar muy rápido, ya vamos a terminar, un poquito de cómo estaría distribuida si pusiéramos un calendario. Lo mejor es hacerlo con su análisis de suelo y su análisis de agua, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos la siembra en la primera semana de septiembre, aproximadamente deberíamos tener todo el nitrógeno, bueno, no todo, el 80% del nitrógeno hasta diciembre. Y hacer un corte completo en la diferenciación y después continuar con algo de nitrógeno, pero ya de una manera muy mínima. Algunos de los productores a mí me comentaban años pasados, Inge, yo nunca meto nitrógeno. Yo nada más le meto nitrato de potasio y nitrato de calcio. Y la base. Bueno, ¿y cuánto le metiste de base? 1 tonelada, Inge, poquito. ¿De cuál? Triple 16. Ah, triple 16 por 10, 160 unidades de nitrógeno. No manches, pues ya le metiste el 80% del nitrógeno. Más lo del nitrato de potasio, más lo del nitrato de calcio. ¿Cuántos kilos le metió? No, Inge, pues por mes... algunos 20 kilos iniciando, por mes. Ah, caray, pues sacas unidades, ya trae más de 200 antes de llegar a la diferenciación. Y luego todavía decimos, oye, pero ya diferenció, quiero más tamaños. No, ya no voy a meter nitrógeno, pero sigue el nitrato de potasio, sigue el nitrato de calcio. Nunca quitamos el nitrógeno. Entonces, si no, bueno, basado en eso, si no me dejan mentir, el nitrógeno ya lo teníamos ahí. La otra cosa que hay que hacer hincapié un poquito es la fuente de fósforo que sea eficiente. Desgraciadamente algunas fuentes con los pHs se bloquean, más sumado a una cantidad de calcio alta. El mismo pH del fertilizante, desgraciadamente algunos no muestran su pH del fertilizante. Yo les puedo decir con toda claridad, el Ultra P trae pH de 1 en el fósforo. ¿Qué es lo que hacen estos suelos calcáreos? Está disponible al 100%. En suelos ácidos también. Entonces es esto una regulación. Les digo, aquí viene de cómo debería estar distribuido. Ojo,
La parte que está como blanca con las rayitas, lo verde es donde más lo necesita. El azufre, si se fijan, siempre lo necesita. El magnesio también. Esto es de los macros, ¿eh? Les voy a presentar también la de los micros. Por ejemplo, los micros, si se fijan, el hierro, respondiendo al comentario que quería que se animaran a decir, no, ¿sabes que lo necesita ya en el llenado? No, el hierro lo necesita en la parte vegetativa donde más va a crear cintatos. Entonces el hierro prácticamente nace, crea unas 4 hojas y ya va a ser eficiente el hierro en su cultivo. La otra, muchos me van a decir, oye, yo uso quelato de hierro y está bloqueado o se bloquean. Uso sulfato de hierro. ¿Cuánto? 15 kilos, ingeniero, le metí. Está bloqueado. ¿Por qué? Por pH. Oye, pero le metí 3 millones de litros de ácido para bajarle el pH. No funciona así. No es como tal que lo va a poner disponible. Si hiciéramos una solución madre y estuviéramos regando, les creo que pueda tener todavía un poquito más. Pero normalmente fertilizamos 1 o 2 veces a la semana. No le cambiamos realmente el pH ni al suelo. Más que en el momento en el que cae, ¿no? El manganeso, por ejemplo, también desde un inicio. ¿Por qué? Porque el manganeso es un precursor o ayuda en la nitrificación, en el mismo proceso del nitrógeno. El zinc activa todas las enzimas y si se fijan, este cruza la diferenciación. ¿Y qué pasa en tiempos de frío con el zinc? Es lento. El cobre, si se fijan, el cobre cae justo en la diferenciación, pero el cobre lo necesita desde un inicio. El cobre también es un ion que ayuda en la nitrificación o en el proceso del nitrógeno. El boro lo necesitamos desde las raíces hasta el transporte. Acuérdense que el boro nos va a ayudar a transportar lo que se creó en la etapa vegetativa. El molibdeno también ayuda en el proceso del nitrógeno. Después lo necesita menos, pero sigue ayudando con el transporte. Por ejemplo, uno de los que más cortan el nitrógeno va a ser el molibdeno. En exceso. Y por último les presento cómo se repartirían los iones. Y esto sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Pues muchas gracias por su tiempo, su disponibilidad a escuchar aquí algunas cosas de lo que hemos podido observar.